Con esto ya van 2 bodrios y muy seguidos. ¿Qué tal, cinéfilos, cinéfilas? Bienvenidos a este nuevo video en la que seguimos retomando la sección de retrocríticas del UCM. Regresamos a la terrible y penosa Iron Man 3 y el día de hoy toca otra película que en sí no es peor que Iron Man 3, pero tampoco está muy lejos de serlo. No está lejos de ser peor o mínimamente a la altura del bodrio que fue Iron Man 3, porque esta película es aburrida hasta el hartazgo. Y sí, seguramente como ustedes ya habrán adivinado, estoy hablando perfectamente de Thor, Un Mundo Oscuro, la segunda película del Dios del Trueno de Marvel Studios, protagonizada por Chris Hemsworth y un elenco bastante potente, pero que esta película en sí es una película bastante plana, mediocre, aburrida y sobre todo olvidable. Acompáñenme en este video para poder revisitar de manera breve y simple esta película, Thor, Un Mundo Oscuro, otra de las películas más olvidables y diría que de las peores de todo el UCM. Creo sinceramente que uno de los retos más fuertes del UCM es poder desarrollar las secuelas, y las secuelas en algunas ocasiones son bastante superiores, y no solamente en el caso del UCM, sino también en otras franquicias como Spider-Man 2 o X-Men 2 y etcétera, entre otras sagas también, como por ejemplo evidentemente el perfecto ejemplo que es Dark Knight. Pero bueno, en el caso del UCM, las secuelas siempre resultan ser un tanto complicadas. O son mejores, o están literalmente en un empate con su predecesora, o son muy inferior o muy peor. Y en el caso de Thor 2, le toca a la categoría de muy peor y muy por debajo de la primera cinta. Yo tengo que decir que, bueno, si quieren pueden revisitar mi video cuando hice la retrocrítica de la primera película de Thor, pero en pocas palabras diré que es una película decente y pasable. Diría, o en otras palabras, la más decente del personaje, la más correcta. Pero aquí en esta segunda película, como que intentaron subirle un poco en cuanto a la escala, pero diría que en cierta medida lo hace, pero en cuanto a la ejecución del desarrollo de la historia, es bastante plana y olvidable sobre todo, y más que nada confusa, sobre todo por la trama de la convergencia, que sería algo así como un macroeclipse entre los 9 mundos cuando se empiezan a colisionar, se empiezan a unir, se empiezan a alinear sobre una conexión, y ahí bueno, es un evento universal, más o menos, algo así lo explican en la película, pero es una trama bastante entrelazada, como para que la historia tenga un desenlace de lo más patético, donde la física está todo patas arriba, y donde la pelea final, ya les adelanto que la pelea final de Thor 2 contra Thor y Malekith es de lo más patética. Yo también creo que esta segunda película de Thor, trató de hacer una especie de mezcla entre humor y una historia épica, pero el problema es que cuando haces eso tienes que tener mucho cuidado y saber cómo implementar el humor de manera correcta y adecuada. En cambio, en esta película lo entrelazan de manera intercalada. Tenemos un momento serio, pero luego te lo rompen con un chiste. Otro momento serio, te lo rompen con un chiste de lo más mierdesco. Un momento serio, un chiste. Un momento serio y te lo rompen con un chiste. Y así sucesivamente durante toda la película, en serio. Y ese es uno de los puntos que más le afectan a esta película. Esta película, bueno, no sabe equilibrar la mezcla entre momentos serios y momentos de humor, cosa que por ejemplo James Gunn en Guardianes de la Galaxia, pese a que Guardianes de la Galaxia es más una comedia galáctica espacial, sí tiene momentos serios. Incluso hasta Deadpool, que es el mercenario bocazas, sabe tomarse con seriedad de vez en cuando. Y bueno, pero ver a Thor, una trama seria pero con chistes estúpidos de aquí cada 2x3, la verdad es que no le queda bien, y sobre todo esta película es lo que la hace indisfrutable. Es indisfrutable, o sea, el nivel de calidad es arriba o abajo, una montaña rusa, serio, chiste, y así sucesivamente durante toda la película.
Pero bueno, dejando eso al lado, vayamos con la historia. La historia básicamente es un tanto enredada, que se trata de un conflicto pasado con Asgard y otra raza alienígena conocida como los Elfos Oscuros, en la cual varios siglos atrás los Elfos Oscuros estaban tratando de liberar el poder de la Éter. Y la Éter, bueno, es una antigua fuerza de destrucción infinita, como lo dicen en la película, aunque evidentemente, como ya todos sabemos, es una gema del infinito, la gema de la realidad. Y creo que en esta película es donde ya se empiezan a desentramar todo este rollo de las gemas, de cuántas gemas existen en el universo. Hay reliquias a lo largo de todo el universo. Hay una escena donde Odín explica que la Éter fue creada por Malekith, pero ahí tenemos un error bastante grave, no solamente de esta película, sino de acá al futuro de la franquicia, ya que se dice que Malekith fabricó un arma conocida como el Éter, pero recordemos que el Éter es una gema del infinito, así que no nos vengan a decir que un elfo oscuro pudo crear una gema. Puedo creer que utilizó la gema para volverla en su forma viscosa, en su forma viscosa y más fluida, pero de ahí que él haya creado esa arma, no me lo creo. Ahí tenemos otro error. Pero bueno, como les venía comentando, siglos atrás los Elfos Oscuros querían liberar el poder de la Éter para volver el universo en un estado de oscuridad, pero entraron en guerra con los Asgardianos, ya que en ese momento el padre de Odín los estaba liderando y ellos fueron quienes le arrebataron el arma de las manos a Malekith y a los Elfos Oscuros. Y ahí es donde Malekith, varios siglos atrás, hasta estos tiempos, despierta y se ve dispuesto a recuperar el Éter y matar a los Asgardianos y volverse un poderoso ser con poderes insostenibles, y así volver todo el universo en un estado de oscuridad. La verdad es que este conflicto se ve envuelto en cuanto Thor y Jane se ven envueltos en este conflicto y se ven obligados a detener. Simultáneamente también tenemos el conflicto de Thor de manera interna, ya que aquí en esta película vemos a Thor que quedó obsesionado con Jane Foster después de lo vivido con ella en la primera película. Y después de los sucesos de Avengers, ya que como esta película sucede también después de los sucesos de los eventos de la primera de Avengers, Loki regresa a Asgard y ahora es un prisionero. Ahora está prisionado en Asgard por Odín, y Thor quedó obsesionado con Midgard, que vendría a ser la Tierra, donde conoció a Jane Foster. Y bueno, todo este conflicto interno de Thor se mezcla con la guerra entre Asgard y los Elfos Oscuros. Y ahí es donde se ve envuelta Jane, ya que Jane, investigando unas lecturas espaciales, científicas o yo qué sé, porque yo no sé nada de temas científicos, pues descubre una anomalía que la lleva directamente hacia otra dimensión, donde fue enterrado el Éter por los Asgardianos, según ellos, en un lugar donde nadie la puede encontrar. Pero bueno, le salió el tiro por la culata, porque una simple terrícola fue quien la encontró, y ahora el Éter está adentro de Jane, y Thor se da cuenta de esto y quiere salvarla llevándola a Asgard, y está buscando la forma de salvar a Jane y todo eso, y ahí es donde ellos dos se ven envueltos por Malekith, ya que Malekith quiere buscar el Éter, y ahí es donde Jane se ve expuesta a toda esta amenaza y Thor hace todo lo posible para protegerla. Realmente esta historia de cómo se desarrolla me parece más bien un pretexto de lo más forzado, solamente para ver nuevamente a los personajes de la primera película, ya que de todas maneras considero la trama demasiado engorrosa y olvidable, y está todo fatal explicado, sobre todo este tema de la convergencia, de que es como un macroeclipse en cuando los 9 mundos se alinean, y hay como una barrera que se va a romper, una frontera que se va rompiendo a lo largo del universo, y los 9 mundos se empiezan a colisionar y todo ese rollo. Está totalmente fatal explicado, y la verdad es que yo ni siquiera lo entendí, y ni me quiero acordar, porque luego no resulta nada importante en el futuro del UCM, y la verdad no pasa nada, porque la película es bastante genérica, cliché, y al final todos los héroes ganan y derrotan al malo sin más. Honestamente, esta película la suelo ver una que otra vez después de un buen tiempo, porque la verdad es que cada vez que la termino de ver no recuerdo mucho del desarrollo de la trama. La trama es de lo más olvidable, de lo más forzoso. Lo que pasa ahí, la ejecución, solamente pasan unos chistecitos que se quedan por acá y nada más. O sea, es una trama bastante penosa y olvidable. Si nos podemos hablar del villano, es que el villano es de lo más X. Es un villano mediocre y olvidable, y además no tiene ninguna justificación y carece de
motivación ni personalidad, porque, o sea, ves la película y es el típico soy malo porque sí y quiero asumir el universo en la oscuridad. Bueno, pues mano, que te vaya bien y no te olvides cerrar la puerta al salir, porque de verdad dudo que seas extrañado, porque jamás lo vas a hacer. O sea, seamos honestos, ¿quién recuerda las motivaciones de Malekith? Mejor dicho, ni motivaciones tenía para hacer lo que hacía. Y de hecho, bueno, es interpretado por Christopher Eccleston, que no es que lo haya visto muchas películas, solamente recuerdo haberlo visto una que otra película. Creo que la que más recuerdo es que él fue Destro en la primera película de G.I. Joe, pero aparte de eso no recuerdo haberlo visto en ningún otro papel, aparte de en G.I. Joe, la primera película, en El origen de Cobra, y aquí como villano en Thor 2 El mundo oscuro, pero que aquí su personaje de Malekith está bastante olvidable y es un peón en la historia, un peón que si lo quitas de la película quedaría mejor porque es un villano de mierda. Además es un patán porque, o sea, el tipo tiene una gema del infinito, que en este caso sería la Éter, la gema de la realidad. Tiene una gema del infinito y no puede plantarle cara a puto nadie. Ah, cierto, casi lo olvido. Su muerte fue de lo más patética, o sea, es poseído por el poder de la convergencia, va apareciendo aquí en este lugar, y justo aparece en el mundo oscuro y su nave cae justo encima de él, convenientemente, por encima de él, y muere apachurrado por su nave, o sea, de lo más patética, ¿no? Es que de verdad. Por cierto, casi me olvida, esta película tiene muchas conveniencias y no tiene ni un solo suceso. No hay ningún solo suceso del guión que no tenga una conveniencia de guión exagerada, de verdad. No hay ni uno solo. Por ejemplo, cómo los elfos oscuros descubrieron cómo llegar a Asgard, de cómo Malekith y su secuaz, este monstruo bicho raro que no me acuerdo cómo es y no me acuerdo cómo se llama, justo caen en una nave, justo cuando la nave, caen en una nave de su raza, pero ni siquiera sabíamos que había una nave por ahí y supongo que ellos ni siquiera lo sabían, etcétera. Es que de verdad, esta película tiene muchas conveniencias de guión y de lo más clichés y de lo más notables, porque de verdad, o sea, lo he visto y la verdad es que no he recordado que tenga tantas conveniencias, pero en sí la película es muy aburrida, muy olvidable, tiene un villano de mierda, tiene una trama de lo más penosa. Y bueno, los otros personajes hacen lo que pueden, y bueno, están ahí a piloto automático, cobro mi cheque y chao. Realmente lo que pasa de fondo en esta película no importa absolutamente nada. Si me lo preguntan a mí, considero que esta película tendría que haber sido mucho más seria y oscura, al menos para que tenga una identidad propia, porque de verdad es que esta película, yo lo veo y no recordé esto, pero es que esta película tiene mucho más comedia que la primera película. Y también comete como una especie de juego sucio, por así decirlo, pero que no favorecen nada y te hace reaccionar como por ejemplo, entonces esto es así, entonces no fue así como pensábamos, o sea, ya, qué bien, o sea, como que no se lo tomaban muy en serio, o sea, cómo esto puede pasar en una película de Marvel y distribuida por Disney, o sea, what the fuck. Con eso me estoy refiriendo como por ejemplo la escena cuando Thor, Loki y Jane se van al mundo oscuro a enfrentar a Malekith y a sus secuaces. Y de verdad es que en esa parte cuando Loki le corta la mano a Thor, y después descubrimos que era todo parte de su plan, como que están subestimando a la audiencia. Estamos subestimando a la audiencia porque claro, como es una película de Marvel y Disney, pues, o sea, ¿cómo puede ser? El protagonista es traicionado por su hermano. O sea, what the fuck. Y al final cuando te dicen que todo es falso, el impacto se rompe y no te importa absolutamente nada de lo que pase. Y otro detalle también muy importante de esta película es que aquí es donde ya se empiezan un poco más a desentramar todo este rollo de las gemas del infinito. Por ejemplo, tenemos la Éter con la gema de la realidad dentro, y ahí es donde todo el tema de las gemas ya se empieza a soltar. Por ejemplo, en la escena post créditos tenemos el coleccionista interpretado por Benicio del Toro, en donde bueno, en el futuro lo volveríamos a ver en Guardianes de la Galaxia y en Infinity War. Pero aquí en la escena post créditos de Thor 2, ahí es donde los asgardianos le entregan el éter, y ahí es donde ya tiene uno y voy a buscar 5, lo cual le va a salir otra vez el tiro por la culata, porque en Infinity War se lleva una hostia, pero de parte de Thanos, que la verdad nadie lo veía venir. En conclusión, cinéfilas, Thor 2 El mundo oscuro es una película penosa, olvidable, aburrida, mediocre, y es que de verdad parece como que la idea la tenían pensada, pero como no supieron ejecutarla de manera correcta, la verdad.
Sin duda es la película más floja de Thor, aunque bueno, esta y junto con Love and Thunder posiblemente sean las dos peores y de las peores del UCM, pero esta película es bastante penosa, es olvidable, aburrida, mediocre, de lo más plana, perezosa. El villano tiene un villano de lo más cutre, tiene muchas conveniencias de guión, etcétera, etcétera. En general es una película mediocre y nefasta. Y eso sin contar que veníamos de la terrible y penosa y desastrosa Iron Man 3, pues con esta ya van 2 bodrios que tiene el UCM, de verdad. Es que, sin duda alguna, otra de las peores películas que ha hecho el universo cinematográfico de Marvel Studios. Mi calificación final para Thor 2, Un Mundo Oscuro, es un 3.8. Y bueno, cinéfilos y cinéfilas, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, denle like, compartan el video con sus amigos y sobre todo el canal también con sus amigos. Pueden compartirlo para ayudar a ascender este humilde canal. Por ahora es humilde. Pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción. Y por favor, si les está gustando esta sección de videos de retrocríticas del UCM, denle like y pónganle en los comentarios qué les parece esta película Thor 2 El Mundo Oscuro. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están en desacuerdo? Podemos debatirlo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Chao.